Me llamo Mikhail. En la reserva me llaman por Polar. El apodo se me quedó después de un incidente en el que saqué a un grupo de científicos de una niebla de 3 días sin brújula ni mapa. Dicen que tengo un sentido innato de la orientación, como las aves migratorias. El 26 de abril de 2014 fue frío incluso para Karelia. Escarcha en los pinos, hielo en los charcos y el olor especial de la primavera, que no quería venir a estas tierras del norte. Estaba terminando mi revisión matutina del barrio oeste. En mi mochila, además del kit estándar de guardabosques, botiquín de primeros auxilios, walkie-talkie, mapas topográficos, había una bolsa de comida para pájaros, una pequeña debilidad. Los herrerillos y los pájaros carpinteros y todas las aves de nuestra reserva atraviesan el momento más duro a finales de abril. Las reservas de invierno se agotan y la comida nueva sigue escaseando. La reserva de Kostomuxa se convirtió en mi hogar hace 7 años, en 2007. Pero conozco estos bosques desde la infancia. Los conocí como cazador, como rastreador, como cazador furtivo. Sí, cazador furtivo. Esa palabra todavía me quema la garganta cuando tengo que pronunciarla. Durante 10 años fui lo que estoy combatiendo ahora. Conocía cada rastro, cada hábito animal, cada forma de eludir la ley. Todo eso cambió aquella mañana de marzo, mientras acechaba a una familia de alces en un barrio del norte, ya entonces protegido. Confiaba en mi invulnerabilidad. Sabía que los guardas de caza hacían sus rondas en esta zona los jueves, no los martes. Conocía la ubicación de todas las cámaras trampa. Mi arrogancia me jugó una mala pasada. El disparo sonó en el silencio absoluto del bosque al amanecer. Apuntaba a un alce grande, pero en el último momento algo asustó a los animales. La bala alcanzó a una hembra de alce que, como supe más tarde, tenía 2 crías. La vi caer. Vi a los cachorros dando pisotones, sin darse cuenta de lo que había pasado. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. En lugar de rematar al animal herido y huir, pasé 3 días en el bosque, intentando salvar a los cachorros de alce huérfanos. Fue en vano. No sobrevivieron. Pero esos 3 días dieron un vuelco a mi vida. Yo mismo fui a la oficina de la reserva. Yo mismo confesé todo. Me suspendieron la condena y me dieron el derecho. Sí, era un derecho, no un castigo, a trabajar en la reserva bajo supervisión. Los 2 primeros años no fueron fáciles. Mis colegas desconfiaban, mis superiores controlaban cada uno de mis movimientos. Yo los comprendía y no ponía objeciones a su indignación. Afortunadamente, mi conocimiento del bosque y mis habilidades de rastreo hicieron su trabajo. Poco a poco me convertí en parte del equipo. Esta reserva tiene mucho que proteger. 22.000 hectáreas de taiga, Karelia intacta. Lagos de aguas cristalinas. Pinos centenarios. Osos, linces, alces, lobos, glotones, aves raras. Y todo ello en la frontera con Finlandia, lo que crea sus propias dificultades. El estatus fronterizo del territorio es un palo de doble filo. Por un lado, protección adicional. Los guardias fronterizos no están inactivos. Por otro, es una tentación para los contrabandistas. Para los que quieren cruzar la frontera desapercibidos, la reserva, con sus difíciles turberas y profundos bosques, es una ruta ideal. Y para los que pescan especies raras, ya sean animales o plantas, es un tesoro escondido. Raíces de algunas plantas, bilis de oso, cuernos de alce. Todo ello se valora en la medicina popular no solo en Rusia, sino también en Finlandia y más allá en Europa. Conozco todos sus trucos. Yo mismo los utilicé una vez. Ahora estos conocimientos me ayudan a proteger lo que antes destruía. Una especie de redención. Aquel día de abril de 2014, no sabía que otro asalto sería el comienzo de la prueba más difícil de mi carrera como guarda de caza. Que tendría que enfrentarme no solo a la astucia de los furtivos y la crueldad de los contrabandistas, sino también a los misterios que la taiga ha guardado durante siglos.
Había caminado 5 kilómetros por el hielo, alimentando herrerillos y ajustando cámaras trampa camufladas, cuando la radio de mi cinturón cobró vida con un crepitar seco. Vasily Petrovich, el jefe de la reserva, me llamaba al cordón. Algo en su voz me hizo acelerar el paso. En 7 años de trabajo había aprendido a distinguir las entonaciones. Esta no presagiaba nada bueno. En el cordón me recibió no solo Vasily Petrovich, sino también el capitán Igor Sedik, del Servicio de Guardia de Fronteras. Su presencia ya indicaba la gravedad de la situación. Los guardias fronterizos rara vez nos visitaban porque sí. Hemos encontrado rastros de cruce ilegal de la frontera, comenzó el capitán sin preámbulos, desplegando sobre la mesa un mapa detallado de la zona fronteriza. En la zona del lago Kamennoye, a juzgar por las huellas, un grupo de 3 a 4 personas. Comportamiento inusual. No cruzaron directamente la frontera, sino que permanecieron en nuestro territorio durante 2 a 3 días. Vasily Petrovich me acercó una carpeta con fotos. Huellas claras de botas en el suelo mojado, musgo, ramas rotas a la altura de un hombre. Y algo más que me llamó la atención de inmediato: las huellas inconfundibles de un vehículo ligero todoterreno de orugas estrechas. Este tipo de vehículos se utilizan para atravesar pantanos donde los vehículos ordinarios no llegan. Tenemos que inspeccionar la zona, continuó Vasily Petrovich. Si los intrusos siguen en la reserva, tenemos que saber qué hacen aquí. Mijail, tú conoces el barrio norte mejor que nadie. ¿Puedes encargarte tú? A las 13:40 ya estaba en la ruta. Decidí ir ligero. Llevé solo lo esencial: carabina SKS, 10 cartuchos, cuchillo, prismáticos compactos con 12 aumentos, agua y comida para 3 días, saco de dormir, botiquín de primeros auxilios, navegador GPS y radio. El peso total del equipo es de 17 kilogramos. Con un equipo así, se pueden recorrer hasta 35 kilómetros al día, incluso en terrenos difíciles. El lago de piedra es un objeto difícil para patrullar. El litoral es accidentado, con muchas bahías y calas pequeñas cubiertas de juncos, donde es fácil esconder una embarcación. A lo largo de la orilla sur se extiende una franja de marismas, que la mayoría de los cazadores evitan, pero es allí donde es más fácil para un experto pasar desapercibido. Llegué al lugar donde se encontraron las huellas a las 16:20. Examiné detenidamente la zona. Tomé nota de las huellas recientes y de la dirección del movimiento del grupo. No se dirigían hacia la frontera, sino a lo largo de ella, hacia el este, hacia los antiguos campos de turba, una ruta extraña para los infiltrados habituales. Los contrabandistas suelen intentar cruzar más rápido la zona de peligro. Al anochecer, los había rastreado 5 kilómetros dentro de la reserva. Seguían huellas de animales apenas visibles, evitando las zonas abiertas y esquivando las cámaras de vigilancia. Estaba claro que los delincuentes conocían el sistema de seguridad de la zona. Pronto empezó a oscurecer y decidí acampar en una pequeña colina, desde donde tenía una buena vista de la zona. La noche transcurrió tranquila. Al amanecer, después de beber una taza de té fuerte, continué la persecución. El sendero era cada vez más claro. En el suelo blando, cerca del arroyo, encontré un nuevo detalle: la huella de un zapato específico con un dibujo característico, que utilizaban los cazadores del pueblo. Esto sugería que en el grupo había una persona de los alrededores. Alrededor de las 11 de la mañana descubrieron su lugar de estacionamiento. Hoguera cuidadosamente enterrada, huellas mínimas. Pero dejaron una prueba importante: un trozo de etiqueta del embalaje de un contenedor especial para muestras biológicas, del tipo usado para transportar órganos y tejidos. La imagen empezaba a aclararse. Mientras seguía el rastro, de repente sentí un olor débil, pero distintivo. Para una persona normal sería imperceptible, pero todo cazador conoce ese aroma dulzón de la descomposición. Tras desviarme 50 metros de la ruta,
encontré el cadáver de un alce entre densos matorrales de enebro. Era un macho de unos 7 años, con los cuernos cortados por la base. No había marcas de bala. Había un corte limpio en el cuello, característico de desangramiento. No había órganos internos. El cadáver había sido eviscerado profesionalmente, sin daños innecesarios. Sacó su radio y se puso en contacto con el cordón. Vasily Petrovich ordenó continuar la vigilancia, pero no establecer contacto. El equipo de extracción saldrá en 3 horas. Las pistas llevaban más lejos, hacia la frontera. Pero algo me preocupaba. Una ruta demasiado recta, un rastro demasiado obvio. En mis años de caza furtiva, había aprendido a disfrazar las huellas mucho mejor. Los profesionales no cometerían ese error. De repente, me di cuenta de que era una distracción. Dejaron deliberadamente un rastro claro para desviar la persecución de algo más importante. Recordé el mapa de la zona. Había una vieja cabaña de caza a 3 kilómetros al norte, donde los guardas solían guardar su equipo. Hacía unos años que estaba abandonada por deterioro. Un lugar ideal para una base secreta. Cambié de ruta y me acerqué a la cabaña con el mayor cuidado posible. Al acercarme observé ramas recién cortadas para camuflarme y un fino sedal tendido entre los árboles, a una altura de 40 centímetros del suelo. Un sistema de señalización primitivo, pero eficaz. Tras eludir las trampas, me coloqué en posición de observación en la ladera, a 150 metros de la cabaña. A través de unos prismáticos pude ver claramente nuevas huellas de actividad. Leña cuidadosamente apilada, una antena de satélite camuflada con ramas y un rastro apenas visible de las huellas de un vehículo todoterreno. 1 hora y media de observación dio resultados. Un hombre camuflado salió de la cabaña, miró a su alrededor y desapareció en el bosque. Regresó 20 minutos después con una pequeña bolsa. A la entrada de la cabaña sacó de la bolsa algo parecido a una raíz de planta. Lo examinó cuidadosamente y lo llevó al interior. Decidió arriesgarse y acercarse. Dejó la mochila y se llevó solo unos prismáticos, un cuchillo y un walkie-talkie. Lentamente, utilizando cada árbol como cobertura, me acerqué a 50 metros. Desde un hueco en la pared de la cabaña se veía una luz. Pasando de árbol en árbol, me acerqué a la pequeña ventana de la pared del fondo. Lo que vi dentro confirmó mi presentimiento. 3 hombres estaban clasificando el botín, raíces de plantas, presumiblemente ginseng de Karelia, algunas setas, bolsas de bilis, de oso, a juzgar por su tamaño, y cuernos de alce cortados. Todo estaba cuidadosamente empaquetado en bolsas de vacío y contenedores especiales con refrigerante. Sobre la mesa había un mapa con puntos marcados. Obviamente, los lugares donde se recogían materiales biológicos raros. Al lado había una lista con precios en euros. Sumas de 5 cifras. El plan de contrabando estaba cada vez más claro. Los recolectores y cazadores locales extraen el material, lo preparan para el transporte en una base secreta y luego lo transportan a través de los pantanos hasta Finlandia, donde estos productos cuestan muchas veces más debido a la estricta legislación medioambiental. Retirándome con cuidado, me puse en contacto con Vasily Petrovich y le pasé las coordenadas de la base. El equipo de extracción llegaría en 1 hora. Me ordenaron continuar la vigilancia sin delatar mi presencia. De vuelta a la posición de observación, noté movimiento en el borde occidental del bosque. 2 hombres con pesadas mochilas salieron del bosque. Obviamente seguían recogiendo botín. Al mirar más de cerca, me quedé helado. A uno de ellos lo conocía personalmente. Sergei Kolosov, un cazador local, con quien habíamos pescado una vez en estos bosques. Un antiguo cómplice de mis incursiones furtivas. La situación se estaba complicando. Si Sergei estaba aquí, significaba que los contrabandistas estaban utilizando viejos esquemas de caza furtiva que habíamos desarrollado años atrás. Eso explicaba su conocimiento del sistema de seguridad. Sergei podía conocer todos mis hábitos, mis tácticas, incluso mi forma de moverme por el bosque.
De repente, me sentí vulnerable. En ese momento, sonó un fuerte silbido al lado de la cabaña, la señal de peligro convencional que habíamos utilizado antes. Alguien había detectado las señales de vigilancia. Hombres armados salieron de la cabaña y se dispersaron rápidamente, tomando posiciones para defenderse. Me encontraba entre dos fuegos, los recolectores que se acercaban y los contrabandistas armados de la cabaña. Solo podía hacer una cosa: agazaparme y esperar refuerzos, con la esperanza de que no me descubrieran. Pero el destino me deparaba otra cosa. Una ráfaga de viento llevó mi olor hasta un perro en el que no había reparado antes. El animal ladró, señalando mi escondite. La situación pasó de la observación a la confrontación en una fracción de segundo. Oí que alguien daba la orden de rastrear el bosque, y entonces la voz familiar de Sergei dijo: «Es Polarny, no entrará solo. Probablemente ha pedido refuerzos. Tenemos 15 minutos». La carrera contra reloj había comenzado. Los contrabandistas se apresuraban a empacar sus posesiones más valiosas, preparándose para retirarse. No podía dejarles escapar con las pruebas. La radio era inútil. Estaban utilizando un inhibidor de señal portátil, otro truco de nuestro arsenal del pasado. Teníamos que confiar en nosotros mismos. Tras calcular la distancia a la cabaña y el número de adversarios, decidí arriesgarme. Rápidamente me acerqué a un árbol caído que ofrecía una mejor vista y disparé un tiro de advertencia al aire. El disparo resonó en el bosque. Anuncié en voz alta que la zona estaba rodeada y ofrecí la rendición. El farol solo funcionó parcialmente. 2 de los recolectores soltaron sus mochilas y huyeron hacia el bosque, pero el grupo principal de la cabaña adoptó posiciones defensivas, con la clara intención de abrirse paso con una pelea. En ese momento, el sonido de un motor llegó desde el lago. Los refuerzos llegaron justo a tiempo. Los contrabandistas se dieron cuenta de lo inútil de la resistencia cuando vieron que se acercaba el equipo de captura. En 20 minutos se completó la operación. 5 detenidos, armas incautadas y una base de datos completa de biomateriales de contrabando. Sergei estaba entre los detenidos. Mientras le conducían al coche, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no se leía tanto remordimiento como decepción por haber perdido. «Has cambiado, Polar», fue todo lo que dijo. Sí, había cambiado. Y ahora utilizaba mis conocimientos no para destruir, sino para proteger. La operación fue uno de los mayores éxitos contra la caza furtiva en la historia de la reserva. Se incautaron biomateriales por valor de más de 300.000 euros y se descubrió una trama internacional de contrabando. Pero me di cuenta de que esto no era más que el principio. Las raíces del contrabando eran más profundas de lo que parecía a primera vista. Alguien financiaba este sistema bien engrasado. Alguien lo cubría desde ambos lados de la frontera. Y ese alguien debía saber de mí y de mi pasado. Por la noche, de vuelta en mi cordón, encontré un cartel tallado en la puerta, el mismo que se utilizaba en nuestro antiguo campamento de cazadores furtivos para indicar peligro. El mensaje era claro. La guerra acababa de empezar. Sentado en el porche, eché un largo vistazo al bosque que se oscurecía. En algún lugar, entre los pinos centenarios y los pantanos intransitables, había otros secretos esperando a ser descubiertos. Y uno de ellos pronto me haría cuestionarme la naturaleza misma de la realidad. El 15 de mayo de 2014, 2 semanas después de la operación con los contrabandistas, hubo una extraña llamada de los pastores de renos locales. A 30 kilómetros del cordón, en el barrio oriental, descubrieron una zona inusual, una artemisa perfectamente redonda de unos 12 metros de diámetro, donde toda la vegetación parecía chamuscada, aunque no había rastros de fuego. María Ilinichna, una anciana Karelia de una aldea vecina, cuando se enteró, se cruzó de brazos y se negó a acercarse a nuestro cordón ni siquiera a por hierbas medicinales. Según ella, se trataba de zonas de muerte, lugares donde los espíritus del bosque castigan a la gente por infringir las antiguas leyes de la taiga. Vasily Petrovich
trató el hallazgo con interés científico, pero decidió enviarme a mí. Lo más probable es que se trate de algún fenómeno natural, conjeturó. Pero tome fotografías detalladas y muestras. A la mañana siguiente me dirigí hacia el este. El día prometía estar despejado, pero el tiempo en Karelia tiene sus propias reglas. A la hora de comer, las nubes bajas cubrían el cielo. En mi mochila, además del equipo estándar, llevaba tubos de ensayo para muestras de suelo y plantas, un analizador de gases compacto y un termómetro para medir la temperatura del suelo. Antti, el pastor de ciervos, se reunió conmigo en el lugar acordado. Era un finlandés bajito, enjuto y de mirada penetrante. A pesar de su condición fronteriza, deambulaba libremente a ambos lados. Un antiguo derecho de los pueblos sami, que ni siquiera las fronteras modernas han podido abolir. Los animales evitan este lugar, dijo señalando la dirección. Ni siquiera los cuervos se sientan cerca. Media hora más tarde vi el primer círculo. Era perfectamente plano, como trazado con una circular. Dentro, la hierba era marrón, como si estuviera seca. Los líquenes de las rocas habían perdido su color. El musgo parecía carbonizado, aunque no había olor a humo ni a productos químicos. Nos detuvimos en el borde del círculo y tomamos las primeras medidas. La temperatura dentro del círculo era 3 grados Celsius más alta que fuera. El contador Geiger marcaba normal, pero el analizador de gases detectó niveles elevados de metano y sulfuro de hidrógeno. Entré con cuidado en el círculo. Una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mareo apenas perceptible, sabor metálico en la boca. Tras permanecer 5 minutos dentro, sentí ligeras náuseas y volví al exterior del perímetro. Los síntomas desaparecieron rápidamente. Tomé muestras de tierra del centro, del borde y del exterior del círculo. Recogí muestras de plantas. Documenté todo con la cámara. Antti observaba desde la distancia, negándose a acercarse. ¿Hay otros lugares como este?, le pregunté. Sí, asintió. Conozco 3 círculos. Todos han aparecido esta primavera. Los ancianos dicen que vieron uno cuando eran niños, hace 60 años. Después hubo grandes problemas. Antti me mostró el segundo círculo, a 2 kilómetros del primero. La misma forma perfecta, pero más grande, unos 15 metros de diámetro. Aquí, la zona muerta se había apoderado de un pino joven. El árbol estaba seco, con las agujas caídas, como si hubieran pasado varios años desde su muerte. Observé una extraña peculiaridad. Los círculos estaban situados en la misma línea. Trazando la ruta en el mapa, me aseguré de que el tercer círculo estaba en la misma dirección. La coincidencia parecía improbable. El tercer círculo resultó ser el más grande, 20 metros de diámetro. Aquí descubrí algo nuevo. En el centro del círculo había plantas extrañas. Brotes pálidos, casi blancos, a diferencia de la flora local. Parecían brillar en el crepúsculo del atardecer que se acercaba. Mientras recogía muestras, oí crujir ramas. En el borde del claro había un gran alce, una rareza en estos lugares después del incidente con los contrabandistas. El animal me miró fijamente, y en su mirada pude leer no miedo, sino... ¿una advertencia? ¿Una advertencia? Al cabo de unos segundos se dio la vuelta y desapareció en el bosque. El maestro advierte, dijo Antti en voz baja. Uno no debería estar aquí después de la puesta de sol. Volvieron caminando en silencio. Pesadas nubes se cernían sobre el bosque. Crecía una inquietud inexplicable. Parecía que la taiga misma nos observaba, evaluaba, decidía algo importante. En la cabaña de caza donde pasamos la noche, Antti nos contó por fin una leyenda local. Cuando el espíritu de la tierra se enfada, suelta su aliento. Este aliento hace que todos los seres vivos mueran, formando círculos. Entonces aparecen los niños blancos del subsuelo, plantas que no se alimentan del sol, sino del aliento de la tierra. Escuché, anotando automáticamente en mi diario. Como científico, quería encontrar una explicación racional,
pero mi intuición me decía que aquí había algo más que folclore. Por la mañana volví al tercer círculo con un aparato para medir la temperatura en profundidad. A 1 metro de profundidad, la temperatura era de más 15 grados Celsius, con una temperatura exterior de más 6 grados Celsius. Un gradiente inusualmente alto. Un gradiente inusualmente alto. En el centro del círculo cavé un pequeño agujero. A 50 centímetros de profundidad encontré una grieta en la roca por la que apenas se veía gas. Cuando acerqué un mechero, vi que la llama cambiaba de color de naranja a azul. Entonces, todo encajó. Un fenómeno geológico, gas natural que se escapa de una falla. El metano, el sulfuro de hidrógeno y otros gases que subían a la superficie tenían un efecto devastador en los sistemas radiculares de las plantas. Las emisiones regulares crearon círculos perfectos, y las inusuales plantas blancas se han adaptado a los altos niveles de azufre y metano. Pero, ¿por qué empezaron ahora las emisiones? ¿Y por qué en lugares estrictamente definidos, en la misma línea? Volviendo al cordón, estudié los mapas geológicos de la zona. Resultó que los círculos están situados exactamente encima de una antigua falla de la corteza terrestre. Hace 60 años, cuando según Anti se observó un fenómeno similar, se registraron una serie de pequeños terremotos en la zona. Los datos de los sismógrafos de los últimos meses mostraban un aumento de la actividad microsísmica. La naturaleza se preparaba para algo grande. Redactó un informe detallado y envió muestras al laboratorio de la reserva. La teoría se confirmó. Aumento del contenido de sulfuros, metano y otros gases. Pero quedaba la pregunta: ¿por qué se había activado ahora la antigua falla? La respuesta llegó una semana después, cuando los sismógrafos registraron un terremoto de magnitud 4,2, el más fuerte de los últimos 60 años en esta región. El epicentro estaba exactamente en la línea de los misteriosos círculos. Los ancianos tenían razón. Los círculos presagiaban problemas. Pero no por la ira de los espíritus, sino por el movimiento de las placas tectónicas. La naturaleza nos advertía en un lenguaje que casi habíamos olvidado comprender. Pero la historia de los círculos tuvo una secuela inesperada. Investigando las plantas blancas del tercer círculo, los científicos encontraron una especie desconocida hasta entonces que puede existir en condiciones extremas de alto contenido en sulfuro de hidrógeno y en sus raíces compuestos con inusuales propiedades antibacterianas. La naturaleza no solo presentaba enigmas, sino también regalos. Solo había que aprender a reconocerlos. Octubre de 2014 fue frío. La nieve temprana cubrió la taiga con un sudario blanco, ocultando las hojas caídas y convirtiendo el bosque en un reino helado. El 12 de octubre, la temperatura descendió hasta los menos 15 grados Celsius, algo anormal incluso para Karelia. Tras una ronda matutina por el barrio norte, regresé al cordón. A las 14:30 recibí una llamada de Vasily Petrovich. Su voz tensa informaba de una emergencia. Se había recibido una señal de la baliza de emergencia. Se había expedido una licencia de caza de alces a Igor Sabin, de 19 años. El chico debía regresar anoche. El apellido Sabin me refrescó la memoria. Lo consulté con mis superiores. Sí, su padre es Stepan Sabin, el mismo inspector que me detuvo hace 7 años. El hombre que me dio la oportunidad de cambiar. A las 15:20 ya estaba sobre la pista de Igor, partiendo del lugar de la última señal de balizamiento. La nieve fresca todavía tenía claras huellas de botas. El tipo se movía con confianza, sabiendo claramente a dónde iba. Demasiado confiado para un principiante, se adentraba en los lugares más protegidos. Después de 3 kilómetros, las pistas se desviaron bruscamente del sendero de caza hacia un denso bosque de abetos. Aquí terminaba la zona autorizada. El panorama era claro. El hijo del inspector decidió cazar furtivamente. Al atardecer, llegué a un claro con huellas frescas de alces, no menos de 3 individuos,
Evidentemente, Igor los había perseguido. Pero más adelante, las huellas se volvieron caóticas. Huellas desordenadas, ramas rotas, sangre en la nieve. La caza no salió según lo previsto. A juzgar por las huellas, el tipo hirió al alce, pero no mortalmente. El animal herido se internó en la espesura y el cazador lo persiguió. Un clásico error de novato. Un animal herido puede ser muy peligroso, sobre todo en época de celo. Estaba oscureciendo. La nieve caía con más fuerza, cubriendo las huellas. Encendí el faro, pero la visibilidad no superaba los 10 metros. De repente, un débil grito humano rompió el silencio. Me acerqué al sonido y a 200 metros encontré a Igor. Estaba sentado apoyado en un árbol, con la pierna antinaturalmente torcida. A 5 metros de él podía ver una trampa de caza, un modelo antiguo, prohibida hace más de 10 años. Una cruel ironía del destino. Un cazador furtivo había caído en una trampa para cazadores furtivos. Por su voz temblorosa por el dolor y el frío, me di cuenta de que el tipo estaba asustado, pero era consciente de su culpa. Le expliqué que hablar tendría que esperar. Lo principal ahora era salvarle. El examen mostró una fractura abierta de la tibia, una hemorragia grave. La temperatura seguía bajando, rondaba los menos 18 grados Celsius. A este ritmo, al tipo no le quedaban más de 3 a 4 horas de vida. Le hice un torniquete y le sujeté la pierna con una férula casera hecha con ramas. Le inyecté analgésicos del botiquín. La comunicación no funcionaba. Las montañas creaban una sombra radioeléctrica. Le expliqué a Igor que debíamos ir al refugio más cercano. La cabaña forestal más cercana estaba a 5 kilómetros. En condiciones normales, tardaríamos 1 hora andando. Con un hombre herido, en la nieve, en la oscuridad, al menos 4 horas. Por el camino, el tipo confesó que me conocía. Me llamaba Polar. Mi padre solía hablar de mí. Fue curioso saber que Stepan me ponía como ejemplo. Lógica perversa. El hijo decidió repetir mi camino desde el principio. La ventisca empeoraba. La visibilidad se redujo al mínimo. Tuvimos que orientarnos más por instinto que por instrumentos. Al cabo de 1 hora, Igor empezó a perder el conocimiento. Signo de hipotermia. Tuvimos que parar, encender un fuego y calentarle, perdiendo un tiempo precioso. Su rostro pálido parecía muy joven al resplandor del fuego. Preguntamos cuál era la causa. La respuesta fue sorprendente. El muchacho quería demostrar que era capaz de ser como su padre, o como yo lo fui una vez. Según Stepan, yo era el mejor cazador furtivo que había cazado nunca, y luego me convertí en el mejor guardabosques. A medianoche, la ventisca se había convertido en una verdadera tormenta. Igor no podía caminar más. Me di cuenta de que nunca llegaríamos a la cabaña. Tendríamos que arriesgarnos y construir un refugio aquí. A lo largo de los años en la taiga, aprendí técnicas de supervivencia. Encontré un abeto caído y construí un refugio bajo él con ramas de abeto. Encendí un fuego en un nicho especial para que el calor se reflejara desde el tronco hasta el refugio. Tumbó al niño y lo cubrió con su chaqueta de repuesto. Cuando él, luchando contra el dolor, me preguntó por mis razones para ayudar al intruso, respondió simplemente: su padre había hecho una vez lo mismo por mí. Mantuve el fuego encendido toda la noche, impidiendo que la temperatura en el refugio descendiera por debajo del punto de congelación. Por la mañana, la tormenta había amainado. El cielo estaba más despejado. Se restablecieron las comunicaciones y pude pedir ayuda. El helicóptero llegó 3 horas después. Los médicos se llevaron a Igor. El pronóstico era favorable. Su pierna sanaría y se había evitado la congelación. Antes de subir al helicóptero, la pregunta sobre la posibilidad de convertirse en guardabosques estaba en los ojos del chico. Mi sonrisa fue su respuesta. La historia daba un nuevo giro. Un mes más tarde, Stepan Sabin vino personalmente a mi cordón. Hacía 7 años que no nos veíamos, desde aquel mismo día de detención. Tras un largo silencio,
Me dijo que su hijo quería ser mi aprendiz cuando se recuperara. Taiga no da una segunda oportunidad a todo el mundo, pero sí al hijo de Stepan. Ambos sabíamos que a veces hay que perderse para encontrar el camino correcto. A veces hay que estar atrapado para darse cuenta del valor de la libertad. Y a veces, el maestro más duro, la propia naturaleza, resulta ser el más justo. La primavera de 2015 llegó pronto a la Reserva Natural de Kostomuksha. La nieve se derritió a mediados de abril, dejando al descubierto el musgo y las agujas del año pasado. Las primeras aves migratorias regresaron del sur, llenando la taiga de homonimia y bullicio. Me paro en el porche de mi cordón con la habitual bolsa de comida para rapaces. Hace 8 años pisé por primera vez el umbral de esta casa. Un antiguo cazador furtivo que tuvo una oportunidad de redención. Ahora habrá otro habitante. Igor Sabin, recuperado de su lesión, empieza sus prácticas dentro de una semana. El sendero que conduce desde el cordón a lo más profundo del bosque ya ha sido limpiado de nieve, aunque el deshielo primaveral aún se deja ver en algunos lugares. Lo he utilizado para perseguir contrabandistas, explorar círculos misteriosos y rescatar a un alma perdida. La taiga me ha enseñado mucho a lo largo de los años. Lo más importante es que no divide el mundo en blanco y negro. No hay mal absoluto ni bien absoluto en él. Solo el equilibrio que los humanos perturbamos tan a menudo. Distribuyo comida en una plataforma especial. Llega un herrerillo familiar. Lo reconozco por la marca de su ala. Creo que también me reconoce a mí. Todo en la taiga está conectado por hilos invisibles. El hombre y el pájaro, el depredador y la presa, el cazador furtivo y el guardabosques. La radio en el alféizar de la ventana anuncia las previsiones meteorológicas. Prometen un mayo cálido. En los círculos abrasados del año pasado, según informan los científicos, empezaron a brotar plantas corrientes. La naturaleza cura sus heridas. De los brotes blancos consiguieron aislar una sustancia con propiedades únicas, que ahora se estudia en el laboratorio. Sonrío ante mis pensamientos. El camino que una vez elegí resultó ser el correcto. No fácil, a menudo peligroso, pero correcto. Y pronto otro hombre lo seguirá, buscando la redención. Mañana daremos otra vuelta. La taiga nos espera. Este es el final de la historia del guardabosques Mikhail Polar. La vida en la Reserva Natural de Kostomuksha sigue como siempre, tan majestuosa e impredecible como la propia taiga septentrional. ¿Qué opina? ¿Puede el hombre redimirse realmente ante la naturaleza? ¿Puede un antiguo cazador furtivo convertirse en el mejor defensor del bosque? ¿Y qué habría pasado si Igor no hubiera tenido su segunda oportunidad? Tal vez tengas tus propias historias de encuentros con misterios de la vida salvaje o de personas cuyos destinos están estrechamente entrelazados con la taiga. Compártelas en los comentarios. Me encantaría leerlas todas. No olvides poner un like si te ha gustado esta historia y suscribirte al canal para no perderte nuevas y emocionantes historias. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios.